La única libertad verdadera es la libertad de la mente. Antoine de Saint-Exupéry. Chiquito a uno le preguntan qué quiere ser cuando sea grande, ¿no? Doctor, astronauta, yo quería ser un aventurero. Juan Martín Pérez ha construido un estilo de vida aventurero y nómada. Y siempre he sido muy explorador, o sea, buscador de experiencias en todos los sentidos, pues. Desde hace algunos años tiene el sueño de recorrer el mundo en bicicleta. Y aparece la bicicleta por allá que estaba guardada. Y yo la veo y era la bicicleta de mi papá. Y esa bici, o sea, una bicicleta que es más vieja que yo y que resulta que era perfecta para viajar. Y cada vez está más cerca de cumplirlo. Lleva más de 24.000 kilómetros y 17 países pedaleados. Y una vez me toman mis datos, los escriben ahí en el computador, imprimen una hoja y firme aquí. Empiezo yo a leer y ahí pues es donde se me cae el mundo la primera vez. Pero en uno de sus últimos viajes por Argentina, luego de vivir en la más plena libertad, conoció el encierro. Usted, Juan Martín Pérez, colombiano de 25 años, está imputado por los delitos de lesiones leves y abuso sexual. ¿Cómo así? O sea, ¿esto qué es? No lo puedo creer. Y terminó en una prisión de máxima seguridad en ese país. Estoy pagando esto por nada, completamente arbitrario después de haber vivido la libertad como la estaba viviendo. Luego de este periplo, Juan Martín escribió Libertad en Jaque, un relato sobre esta experiencia y una reflexión sobre la búsqueda de la libertad en un mundo lleno de barreras. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes. Bueno, Juan Martín, un gusto, muchas gracias. Primera entrevista del Topo en video producida por nosotros, entonces bueno, gracias por ofrecerte, por llegar a mí. Tuve poquito tiempo para leer tu libro, pero pues ya tengo una idea ahí. Lo importante es que aquí nos cuentes tú un poco tu historia de vida del libro y más allá del libro. Y nada, te doy la palabra, arranca por donde quieras. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Primero que nada, pues es un honor para mí estar aquí conversando con vos en el Topo. Y, y pues bueno, vamos a hablar un poquito como de esta historia que me ha marcado mucho y siento que ha inspirado mucho también a muchas personas en el tema de libertad, ¿cierto? Y cómo a través de muchas experiencias en mi vida he llegado a ver y a vivir la libertad como, pues, digamos, la estoy viendo el día de hoy. Pues bueno, todo empieza, digamos, con definirme a mí, ¿cierto? Porque pues empezar con eso siempre es muy difícil. Uno cuando te dicen definite, hay demasiadas cosas y poner como rótulos siempre limita mucho, ¿cierto? A mí me gusta definirme como un soñador, un aventurero, ¿cierto? Porque ahí siento que puedo abarcar un montón de cosas. Y pues, ¿por qué lo digo con tanta seguridad? Porque es que eso desde siempre en mi vida, desde que yo tengo memoria, pues he sido muy soñador, un soñador como de aventuras, ¿cierto? Chiquito a uno le preguntan qué quiere ser cuando sea grande, ¿no? Doctor, astronauta, yo quería ser un aventurero. Yo me soñaba así como tipo Indiana Jones, con aventuras por el mundo. Y eso gracias a la influencia de mi papá. Mi viejo siempre fue pues muy deportista, muy aventurero, le gustaban mucho las motos, viajar, moverse. Y pues siempre desde pequeño tuve como ese calor familiar, pues una familia, pues un núcleo con mucho amor, mucha cercanía. Y pues siempre alimentando ese sueño por parte de las enseñanzas de mi papá. Y pasa, Creciste en Medellín, bueno, cuéntame. sí crecí en Medellín, Ujú. nací en el 95. Ujú. Y pues sí, toda mi vida, toda mi infancia, la pasé en Medellín, pues con una vida normal, hasta que me pasa algo que me marca completamente la vida. Y es que a los 16 años, yo estaba todavía en el colegio, terminando el colegio, y resulta que pues hay un punto de inflexión muy grande y es que mi gran referente, mi gran inspiración de toda la vida, pues me encuentro con que toma una decisión supremamente radical y de un momento a otro, la cosa más inesperada del mundo, pues me encuentro con que mi padre se suicida, ¿cierto? Por diferentes razones, pues que
uno en el camino aprendiendo a no juzgar, a entender y a abrazar, porque pues hace parte del camino y de la enseñanza. Pero pues yo tengo, digamos, un recuerdo muy, muy vivo de, pues fui yo el que encontré la situación, ¿cierto? Entonces ahí como que se me parte el camino que venía haciendo, porque yo tenía 16 años, estaba saliendo del colegio, no sabía muy bien para dónde quiere ir uno. Uno en ese momento, sí, o sea, va uno forjando el camino, pero uno no tiene idea. Yo destacaba porque en el colegio me iba muy bien, pues siempre estudiando me ha ido bastante bien y pues tenía un abanico de posibilidades. Pero me encuentro con esta situación, mitad de 11 en el colegio, estaba por graduarme. Y pues en ese momento yo digo, pues se me abren como dos ventanas, ¿cierto? La primera que es, wow, la vida es un momentico. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. O sea, es una cosa completamente inesperada, no es como anunciado, pues como que uno dijera una enfermedad que pasa el De tiempo. tu papá Claro, nunca te lo imaginaste, nada así. jamás, Ujú. jamás. Pero, y bueno, o sea, fue el baldado de agua fría que me dijo, la vida es un momentico, la vida es para vivirla ya. Y la otra es que, pues, yo soy el mayor de la casa. O sea, éramos mi papá, mi mamá, mi hermano menor y yo. Mi hermano menor es 4 años menor que yo. Ujú. O sea, yo tenía 16, él en ese momento tenía 12. Y pues el hombre de la casa, ya me toca ponerme serio, ya me toca responder por la familia. Entonces, en ese momento me empiezo a autoimponer una responsabilidad de sostenerla, o sea, de seguir mi camino y estudiar la carrera que me asegurara, pues, como una sostenibilidad económica, porque ya era el hombre de la casa, ¿cierto? Nadie me dijo que tenía que hacerlo, fui yo. Entonces, en ese momento, con esa conciencia de que la vida es un momentico, me enfoqué mucho en el estudio y en decir, bueno, ¿qué camino voy a coger? Y como me fluían bien pues, los números, todo en el colegio, pues como te digo, era muy buen estudiante, yo dije, vamos a estudiar la carrera del futuro, la que en este momento pues, es un que está en su gran presente, que es ingeniería mecatrónica. Juntar la mecánica con la electrónica, con el control, o sea, robótica y muchas, sí, todo este tema de mucho nerd, ¿cierto? Me enfoqué por ahí, estudié ingeniería mecatrónica en la Escuela de Ingeniería de Antioquia y cuando llegué a la universidad se me abrió como una posibilidad en la que yo decía, bueno, pues puedo seguir por aquí para continuar el sueño al que alguna vez le eché tierrita, que es de tener aventuras por el mundo. Y esa posibilidad fue irme a estudiar al extranjero, de poderme ir a Francia a hacer un doble título. Yo dije, bueno, un intercambio es una experiencia perfecta para abrir las alas y encontrar nuevas aventuras. Así que me empecé a enfocar hacia allá. Yo le decía a mi madre como, ma, mira, tengo como este objetivo, me quiero ir a estudiar a Francia, todo. Y pues como, bueno, hágale, o sea, métale a ese sueño. Ahí miramos cómo hacemos. Porque pues a pasar de pesos colombianos a vivir a Ujú. euros no es tan sencillo, ¿cierto? Así que, bueno, me enfoqué. Tanto que fue la primera vez, o sea, como en ese proceso en que yo viví casi que en carne propia y así muy, muy, muy explícito lo que es la ley de la manifestación. Si lo crees, lo creas. Y fue que me cayó una beca del cielo, una beca a la que yo nunca me postulé. O sea, yo era muy intenso en la universidad con el tema del doble título y mantenía en internacionalización, que hay que hacer, que falta. Entonces la universidad veía como ese interés que yo tenía para irme y veía que yo cumplía con todos los requisitos y me postuló una beca, no me dijo nada, como que, este cumple, postulémoslo a ver si se la gana. Y me la gané. Una beca para irme con todo incluido para Francia durante 2 años pues, de manutención y pues se me abrió ese mundo.
¿Cuántos años tenías? En ese momento yo tenía 17 años, Acababa de pasar lo de tu papá. acaba de pasar. No, 18, tenía 18 años cuando llegó pues todo este tema. Igual estaba todo muy reciente y estaba como, pues iba pasando el tiempo y uno va sanando, ¿cierto? Pero todavía estaba como muy enfocado y como muy cerrado y muy centrado en seguir ese camino que estaba forjando y que estaba, al cual me estaba programando, ¿cierto? Tan enfocado estaba que me cae esta beca del cielo y yo digo, este es el camino, o sea, el universo me está poniendo todo como el kit de herramientas porque por aquí es. Y resulta que faltando por ahí unas 2 semanitas antes de irme, yo estaba haciendo unos últimos trámites para poderme ir con todo el papeleo a Francia. Estaba en Medellín caminando por la avenida del Poblado, que es una ruta pues que es bastante concurrida. Iba caminando y se me aparece un personaje que me cambia la vida. En ese momento quizá no lo entendí, pero ya más adelante pues yo le agradezco infinitamente a la vida por ese encuentro. Era un argentino que tenía una sonrisa así de oreja a oreja, que me estaba ofreciendo unas galletas de mantequilla. Así lo más casual del mundo. Yo lo miro esa cara, como esa energía y esa alegría que traía, y miro para atrás y había una bicicleta que estaba cargadísima y decía ahí arribita por Latinoamérica en bicicleta. Y yo lo vi, me quedé mirándolo y yo, ¿cómo así? O sea, vos te viniste en esta bicicleta desde Argentina. Sí, loco, llevo un par de años viajando tranquilo. Y yo, ¿cómo? O sea, nunca en mi vida había hecho como ese link, como ese enlace entre viajar largas distancias en bicicleta. Siempre me gustó mucho la bici, pues todo eso, pues gracias a mi papá y todo. Pero jamás se me había ocurrido eso. Entonces en ese momento fue como un clic. Y yo dije, wow, esto alguna vez en mi vida lo tengo que hacer. O sea, qué cosa tan interesante, qué bonito. Me quedé como 3 horas hablando con ese loco, preguntándole de todo. Y quedé con esa semillita en la cabeza. Alguna vez lo tendré que hacer. Y continué con mi camino, me fui para Francia, me enfrenté pues con llegar a hacer una ingeniería pues, de ese calibre en francés. O sea, fue todo un choque que me costó mucho, fue de verdad un sacrificio fuerte, pero fue muy bonito. Y en paralelo, como con ese enfoque, seguía pues como ese sueño interno de en algún momento a coger una bicicleta y me va a perder un tiempo. Y pues ese momento llegó cuando durante, digamos, la estancia académica allá en Francia, había una ventana donde normalmente la gente buscaba una práctica opcional, buscaba empresas para poder hacer sus prácticas. Y, y pues a mí me quedó una palabra sonando porque era la práctica opcional. Y yo, opcional, este es mi momento, o sea, ya fue. Me compré mi bicicleta, la armé pues con todo lo necesario En Francia. en Francia. ¿En qué ciudad? Yo estaba viviendo en Burdeos. Yo viví 2 años en Burdeos y pues durante ese tiempo se presentó todo. O sea, allá hay mucha facilidad, allá hay mucha infraestructura, digamos, las cosas se consiguen sencillo. Entonces, digamos, todo se me estaba dando y yo había hecho buena gestión pues como de la beca que me habían dado, entonces tenía un dinerito del que podía disponer allá. Y yo dije, no, esto va a ser para este viaje y a conocer, ¿cierto? Vamos a ver qué me trae el camino. Convencí a un amigo, a un loco también de Medellín, que conocía allá. O sea, casualmente él fue de otra universidad a hacer el mismo programa de doble título. Nos conocimos allá, hicimos muy buena onda. También súper deportista, pues le gustaba pues mucho moverse. Y él estaba buscando su práctica en una empresa. Y yo, hey, vámonos a viajar en bicicleta, porque no, vos sabes que a vos te gusta. Y le dañé la cabeza y nos fuimos. Y la idea era arrancar hacia el camino de Santiago de Compostela. Desde Burdeos hasta Santiago son más o menos 1200 kilómetros yendo por la costa norte de España. Entonces ese era el primer objetivo. Era como, bueno, vamos a ver qué nos depara esto con todos los miedos que eso trae. Porque pues dar un salto de ese, digamos, de ese calibre no es fácil porque pues
tú sales, pero ¿y en la noche dónde vas a dormir? ¿Y si llueve? ¿Y qué vas a comer? O sea, es una incertidumbre total y es soltar todas las comodidades que uno tiene para entregarse a la vida, a la magia del camino, solamente con el hecho de desapegarse de dónde voy a llegar, desapegarse de lo que uno tiene atrás. Y al desapegarse y al entregarte pasan cosas maravillosas, pero ese paso es muy difícil, es supremamente complicado poder soltarlo todo, rendirse hacia como a la magia de la vida y seguir el corazón, ¿cierto? Pero ante todo eso, pues nada, yo dije, no importa, estamos aquí, tirémonos a la aventura. Costó mucho ese primer paso, pero fue muy bonito, fue muy hermoso y después de unos cuantos kilómetros de haber arrancado en esa travesía, yo dije, esto se me va a quedar cortico. O sea, wow, me siento en un estado del ser tan bonito, me siento libre, me siento con salud, me siento vibrando alto, conectado con todo, feliz. O sea, no tenía como mayor preocupación, sino de vivir mi presente, vivir mi ahora. Conocí ese momento, pues en el que di ese salto al vacío, fue muy revelador, porque me mostró muchas cosas que estaban completamente, digamos, no opuestas, pero yo en un camino distinto al camino que yo venía labrando y esto me estaba, o sea, lo que sentí en ese momento no lo había sentido con nada más. Y siempre he sido muy explorador, o sea, buscador de experiencias en todos los sentidos, pues, ¿Te quedó fácil? ¿Todo fácil? ¿Lo físico, lo mental, la sí, dormida, todo o el... sea, todo me fluía Mm. tan bien, conocí a personas tan increíbles que uno dice, wow, qué bonito, que yo decía, esto, o sea, puedo fluir de la mejor manera y súper abundante todo el tiempo, no me faltaba nunca nada. En los momentos difíciles, pues al principio cuesta mucho como amoldar la mentalidad, pero ya después uno encuentra una mentalidad de que yo puedo con todo y hay momentos difíciles, entonces bueno, eso es una oportunidad para conocer a alguien, es una oportunidad de encontrar soluciones, de pensar diferente. Todo eso me ha traído como ese trabajo de entregarme a ese desapego, ¿cierto? Entonces, pues pasó un tiempo en el que recorrimos ese primer tramo que era el viaje de Santiago de Compostela y cuando llegamos a Santiago era como, bueno, ¿y ahora qué? O sea, yo quiero más y esto se va a quedar cortico, ¿qué más vamos a hacer? Y ese viaje de 1200 kilómetros terminó siendo una vuelta por Europa de 11 países, más de 6000 kilómetros. Y cuando terminé ese viaje, que fue pues lleno de cosas muy hermosas, yo dije, wow, esto es algo que de verdad quiero llevar a otro nivel, que no se quede solo como una vuelta a Europa en bicicleta, sino que vamos a llevarlo más allá. Vamos a dar la vuelta al mundo en bicicleta, ¿por qué no? Tómeme lo que me tenga que tomar, pero a hacerlo con calma, porque el viaje en bicicleta es lento, es un viaje muy humano, una manera de transportarse muy humana, en la que pues el ritmo del humano es más suave, ¿cierto? Uno, digamos, en el día a día a uno lo acostumbran a estar como más atacado, pero el ritmo normal es más tranqui. Así que pues me quedó esa idea de ese proyecto en la cabeza. Y con lo que hablábamos ahora, que era el tema de la libertad, porque yo, estando en esa experiencia en Europa, yo sentí la libertad a flor de piel, o sea, yo me sentía libre, yo sabía lo que estaba sintiendo, pero seguía siendo algo muy ambiguo, seguía siendo algo que me decía, defina la libertad. Que el viento, que está, eso va mucho más allá. Entonces, a raíz de esta inquietud y estas ganas como de entender eso que había vivido tan puro y tan bonito, se empieza a gestar el proyecto de la Vuelta al Mundo que pues le pongo como nombre Pedal Libre, Ujú. con, con esa búsqueda de la libertad, ¿cierto? Pues ahí está como ese rótulo, el nombre del proyecto salió también como un par de semanas antes de yo salir
por Sudamérica. Y la decisión de ir por Sudamérica la tomo cuando cierro mi ciclo en Francia. Yo terminé mis estudios, trabajé un tiempo en una empresa de generadores solares móviles. Muy bien, fluía muy bien con eso, pero internamente yo sentí el llamado de que necesito algo más y sé por dónde está eso que necesito. O sea, yo me escucho y lo siento y tengo que tomar la decisión de hacerlo porque internamente está esa brújula apuntando hacia allá. Así que, pues, termino pues con todas mis obligaciones allá, cierro todos mis ciclos, todo muy bien, regreso a Colombia a validar el doble título, a terminar y a cerrar un montón de ciclos y de cosas que me amarraban y suelto la noticia, digamos, en mi círculo cercano. Están con el diploma, con todo, muy bien, muchas gracias, pues, he construido todo esto, pero siento que mi llamado va por otro lado. Entonces, pues, tomé la decisión de darme un tiempo en el que le voy a dar la vuelta al mundo en bicicleta. ¿Cómo? ¿Cómo así que ¿A te...? quién le dijiste? ¿A tu mamá, a tu hermano? A mi mamá, a mi hermano, a mi familia cercana, a mis amigos cercanos. Mi mamá y mi hermano o sea, me apoyaron desde el principio. Yo sí como que chimba, o sea, hágale que usted sabe lo que está haciendo. Digamos, en el círculo cercano siempre fue como que, uy, usted está loco. O sea, ¿cómo así? Todo lo que ha construido, te venís con un doble título de Francia, con una maestría y todo, y pues a tirarlo todo por la borda y a salir a vagabundear por el mundo. Pero tú igual eras una persona súper, pues, tranquila, estable, sana. Sí, sí. O sea, así me he sentido como siempre, ¿cierto? Pero, digamos, con estos eventos y estas búsquedas internas que están por dentro y me mueven y me dicen, el camino tuyo es por otro lado. Así que, pues después de haber dado esa noticia, después de haber tomado la decisión y hacerla pública, pues llegan todos los robasueños, ¿cierto? Que muchas veces son personas cercanas que desde su amor, desde sí, ese gran amor que le tienen a uno, tratan de transmitirte ese amor a través de sus miedos. Entonces buscan cortarte esas alas desde la mejor intención. Pero pues sí que los vi por varios flancos, ¿cierto? Pero pues, mi respuesta era siempre como, lo que pasa es que soy yo el que va a pedalear. O sea, me puedes decir lo que quieras, pero la cruz la va a cargar yo, vos no tenés, o sea, lo único que vos querés aquí es frenarme. Gracias, pero mi camino lo tengo muy claro y sé por dónde me voy a lanzar. Y nada, todo también se empezó a dar de una manera muy bonita. Y una de las grandes señales que me dijeron como, loco, este es el camino, es que yo también, un tiempo antes de arrancar y dar el paso, había comprado una bicicleta con el objetivo de llenarla de maletas y arrancar. Y al pasar de los días se me aparece una bici que estaba guardada por allá en el cuarto útil, una bici viejita de cromoly, que es un material que es como un acero con una aleación que la hace muy resistente y muy liviana. O sea, el material perfecto para viajar. Y aparece la bicicleta por allá que estaba guardada. Y yo la veo y era la bicicleta de mi papá. Y esa bici, o sea, una bici que es más vieja que yo y que resulta que era perfecta para viajar, o sea, le cabían los componentes perfectos, como hechos para esa bicicleta, o sea, esa era. Ujú. Y yo vi eso y yo sentía como ese guiño de mi papá, como que vea, hágale, hágale, que ese es el... Y ahí no hubo duda, o sea, ahí en ese momento todas esas dudas y todo ese juego que la mente también trata de soltarle a uno, que la mente le tira a uno mucha zancadilla todo el tiempo. Ahí se diluyó todo eso y el camino dijo como, hágale, que todo eso es por donde se tiene que, por aquí es, ¿cierto? Así que, bueno, vendí la bicicleta que había comprado y me fui otra vez como en dirección a armar esta nueva bici para tomar camino por los Andes hasta llegar a Ushuaia, hasta el fin del mundo, allá en la Patagonia Argentina.
¿Solo o aquí tenías un amigo? Aquí tenía un amigo Ujú. también que también le dañé la mente, mi mejor amigo de toda la vida, que pues es un personaje que quiero muchísimo. Y por ahí, yo cuando estaba en Francia, yo le había pues, estaba hablando con él, un día de esos de videollamada de amistad, pues como, loco, imagínate que tengo un proyecto, o sea, tengo estas ganas de coger la bicicleta y irme hasta el fin del mundo pedaleando. Lo voy a hacer sí o sí, y si hay una persona que me gustaría que me acompañara, ese serías vos. Ahí te dejo la inquietud. Y resulta que el man, pues, cuando regresé a Colombia, me dijo, loco, ya solté el trabajo, ya renuncié, vámonos. Ujú. Entonces yo, listo, o sea, estamos respaldados por todas partes. Y arranqué en el 2018 con, con este personaje, nos fuimos rumbo al sur a recorrer todos los Andes. Eso fue en agosto del 2018 que arrancamos, que dimos también ese paso porque, digamos, el viaje por Europa tenía un marco de tiempo. Yo tenía que terminarlo en cierto tiempo para regresar a donde estaba y continuar con mi programa. Pero ahora yo estaba, me había asegurado de soltar todo lo que me amarrara para entregarme a la vida. Y así fue, y fue un camino muy hermoso. Es difícil porque los Andes son bravos. Los Andes son una cosa que es brava, montaña pura y dura, y uno tan cargado, porque pues llevaba mi casa encima, se siente. Y hay momentos muy duros en que uno quiere tirar la toalla, pero como todo en la vida, como todo proceso, hay momentos en los que uno definitivamente se ve en mucha tensión y quiere soltarlo todo y hundir el botón de reset y como que aparecer sentado en la casa como si nada. ¿Cómo era un día normal, así como en lo logístico? ¿Y qué cargabas? Y sí, ¿cómo planeabas un día? Bueno, la logística, eso tiene como varias capas, ¿cierto? Digamos como un plan general, un plan, un objetivo claro que era ir al sur hasta Ushuaia, digamos cada vez más pequeño por países. Yo digo, llego a este país y me gustaría recorrer, conocer esto que conozco. Ya empieza a bajar, ya es como ya semanal. Ujú. Y eso va variando según las personas que uno conozca, porque o sea, ese es el mejor, digamos, la mejor referencia que uno puede tener, porque uno va conociendo locales, ah, vas para tal parte, llégate a tal lugar, que uno no conocía jamás y uno termina impresionándose pues con la magia que hay en el camino. Entonces el mapa, digamos la ruta, el mapa de ruta no es uno solo, es muy variable. Y ahora ya más pequeño que ya es como por días, que yo digo, listo, me quiero recorrer del punto A al punto B. Hay tantos metros de desnivel, hay tantas tales condiciones, cómo me siento yo, cómo tengo de abastecimiento, y de ahí uno empieza a marcar sus rutas como diarias, ¿cierto? Que eso es supremamente variable. Indispensables para llevar en un viaje así, el tema del descanso y la alimentación, o sea, lo que es la dormida, uno tener un buen equipo de camping, o hamaca. Y la comida. Ya pues sea si uno quiere comer en restaurantes o si uno lo quiere hacer más low cost comprando y cocinando. Para mí es pues, muy importante ese tema pues y ando siempre con un hornito de gasolina, que yo en cualquier parte llego y lo monto y puedo cocinar lo que sea donde sea. Ujú. Entonces yo siento que son como los indispensables y las herramientas de la bici, pues todo el tema mecánico que te asegura el movimiento. Y ya el resto todo es opcional. Ujú. Y un par de mudas. Claro, o sea, pero fácilmente uno puede andar con un par de mudas, o sea, Un dos par. cositas Ujú. muy básicas y estar lavando todo el tiempo y estar, porque conozco gente que viaja con un montón de ropa y un montón de cosas y uno dice, pues, ¿para qué estás cargando peso innecesario? Pero cada uno carga con su cruz. O sea, yo en Sudamérica andaba con una guitarra, anduve un tiempo con una slackline, o sea, y eso es lo bonito, que cada uno pues arma su viaje a su manera y según lo que fluya con uno, ¿cierto? Y, y pues entendiendo que el camino, uno en el camino es supremamente vulnerable, porque te estás entregando a la vida como tal, a la ruta, y te toca compartir con el clima, la topografía,
las personas, los vehículos, son muchas cosas. Entonces, esa posesión de vulnerabilidad hace que todo sea mucho más humano, hay que tener mucho más cuidado, hay que abrir mucho más los ojos. Y también eso te permite conectar mucho más profundo con las personas, porque a diferencia de viajar, cuando vas en un vehículo, vas completamente tapado, o sea, tenés el techo, los vidrios y estás tapado, así puedas ver para afuera. Lo mismo con una moto, quizá tenés más aire, pero tenés un casco. En bicicleta sos uno con el todo, estás moviendo a la velocidad de las mariposas, eso es muy hermoso. Y la bici yo siento que es como una llave, una máquina de empatía, ¿cierto? Y más cuando uno va así cargado, porque pues donde uno llega es una conversación fija con cualquiera que te pregunta y de dónde venís, para dónde vas. Se abren muchas puertas. Pero asimismo pues hay que sudársela, porque pues no todo es color de rosa. Yo hablo muy bonito de eso, pero enfrentarse a los Andes es duro, Cuenta es duro. detalles, escenas. Muchos momentos, por ejemplo, así historias de viaje que me empiezan a llegar. Estaba en el Parque Eduardo Avaroa, eso es frontera con Bolivia, Chile, en toda la alta Puna. Estaba en un desierto. Esa ruta se llama la Ruta de las Lagunas, que es una ruta muy hermosa, llena de lagunas saladas, con flamingos. Eso parece otro planeta, es alucinante. Pero es en un desierto a los 4.500 metros de altura, más o menos, que se mueve entre los 4.500 y los 5.000. Y eso fue una expedición en la que nos metimos 11 días en el desierto sin ver pues ve uno 4x4 lejos que van pasando, pero sin interacción. Y en una de esas también peleando con el clima, venía una tormenta y nos faltaba todavía bastante camino para llegar a un refugio. Y nada, había que pedalear duro, había que darle y en ese terreno pues hay mucha vibración. Y con tanta vibración, con ese afán de querer llegar, se me quiebra la bicicleta. Se me quiebra el marco de la bicicleta donde estaban amarradas pues como todas las pertenencias, pues las maletas. Y en ese momento yo entro en shock. O sea, hasta aquí llegué, pues, ¿cómo voy a hacer con esto? No sé qué camino voy a coger, estoy bloqueado. Y en ese es pues mi amigo con el que salí de Medellín. No la piensa dos veces, saca una cuerda y hace un amarre y amarra toda la bicicleta y vamos y sigamos. Y eso me duró otros 100 kilómetros. Pero, o sea, ese momento de estrés que tuve ahí, uy, eso no se me olvida porque la vi difícil, la vi En dura la mitad de la en la nada. mitad de la nada, con Ujú. esa tormenta que venía y si no me podía mover no tenía dónde guardarme, o sea, se me pasaron mil escenarios en la cabeza. Yo dije, hasta aquí llegué, de aquí no me saca nadie. Y entre muchas otras, uy, aquí nos podemos Sí, quedar quiero llegar al hablando. momento de este libro, no sé si haya algo antes, pero si no, cuéntame cómo fue, entremos ahí. Entremos ahí. ¿Eres de los que pagas los viajes con la tarjeta de crédito para dejarle esa deuda a tu yo del futuro? Bueno, yo también hice eso cuando era más joven y créanme, los dolores de cabeza llegaron después. En el episodio 64 de Economía de a pie, el podcast que hacemos en la no ficción Agencia para Bancolombia, Manuel Vilches y Sebastián Celis, dos cracks en finanzas, nos contaron esos, entre otros varios errores que cometen los jóvenes en sus 20s. Para aprender cómo evitarlos y de paso mejorar nuestra relación con la plata, les recomiendo que escuchen este podcast. Aprende y prepárate para tener una salud financiera a prueba de primiparadas. El link para escucharlo está en la descripción de este episodio. No te pierdas Economía de a pie. Después de un año y medio más o menos en que yo De viaje. estuve pedaleando por los Andes, recorrí Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Eso era principios del 2020, más o menos. Yo estaba pasando la frontera de Chile a Argentina por el norte, por San Pedro de Atacama, para llegar a Salta, se llama el Paso Sico, y se estaba hablando de un tema muy particular que nos cambió la vida a todos, pues que era el COVID. Ujú. Al principio, como todos, pues pensamos que era algo pasajero, 15 días, todo bien. Yo dije, me pierdo por las montañas, no molesto a nadie, nadie me molesta,
y cuando vuelva todo tranqui, todo normal. Pero resulta que no, que a medida que iba avanzando las cosas se ponían más complicadas. Y bueno, pasa que a raíz de esto tuve que desviar mi viaje por los Andes para llegar a un puerto seguro, para poder pasar la cuarentena el tiempo que fuera necesario. Y ahí me desvié hacia Córdoba, que es la mitad de Argentina. Entonces pasé de los Andes a Córdoba y llegué a un pueblito que se llama Capilla del Monte. Es un pueblo bastante particular, bastante con una energía muy especial, con pues unas personas también muy especiales. Y en este pueblito pues me acogieron durante un tiempo indeterminado. Fue pasando el tiempo, la cuarentena pues todos sabemos bien el ritmo que iba agarrando. Y cuando menos pensé, yo ya llevaba un año allá, establecido pues quieto en Argentina, fluyendo muy bien, pues no estaba como oprimido en una cuarentena pues sin poder salir de un apartamento, no era bastante libre dentro de todo porque era muy rural. Ya llevabas entonces 2 años y medio de viaje. Exacto, contando ese año de quietud. Como buen nómada, pues a uno siempre le están picando las patas, uno siempre quiere estar en movimiento. Y ya después de tanto tiempo, pues yo quería encontrar cualquier oportunidad para moverme. Resulta que abrieron las fronteras aéreas en Argentina y yo vi en esto una oportunidad para moverme, para cambiar un poquito de aires, para regresar a casa. Tomé la decisión de regresar a Colombia, a, pues, a estar con mi mamá, con mi hermano, a pasar tiempo con mi familia, que hacía unos años no los veía. Y compro un tiquete aéreo para regresar en diciembre del 2020. Y a raíz de esto empiezo a cerrar ciclos, empiezo a despedirme de mis amigos que había hecho durante este tiempo de pandemia. Uno de los ciclos que tenía que cerrar era despedirme de un amigo, un colega cicloviajero mexicano que yo había conocido más al norte, en Uyuni, en Bolivia. Él tenía sus 40 y pico de años en ese momento, yo tenía 25 años. Y bueno, eh, queda así, como simplemente el contacto, bacano. Más adelante en Argentina vuelvo y lo encuentro de casualidad en Salta. Y Al al mexicano. ¿Qué mexicano. se llama? Se llama Jorge y su Ujú. apodo es Noala. Ah, sí. Noala Guerra. Se llama Jorge Guerra. Y Ujú. él es Noala. Y bueno, después de este encuentro en Salta, decidimos hacer una ruta juntos en Argentina, la Cuesta del Obispo. Una ruta bien bonita y pasamos varios días viajando juntos. Y pues quedó la buena amistad, quedó el contacto y todo. Y pasa que él pasó la cuarentena, a él sí le tocó en un apartamento encerrado y pasaron muchos meses en el que ese encierro, pues, o sea, lo sabemos muy bien que eso es muy perjudicial para la salud. Y él toma la decisión de coger su bicicleta y seguir su camino, sin importar los bloqueos que había, porque en Argentina la pandemia fue muy restrictiva. Entonces él dijo, no me importa, cogió su bicicleta y empezó a avanzar y terminó en un pueblito cerca a Capilla del Monte, al pueblo donde yo estaba. Me mandó un mensaje en algún momento, me dijo, loco, estoy aquí cerca, te mando mi ubicación, es en un lugar donde no hay señal, un sitio muy paradisiaco, con un río cristalino, llegate, arma la carpa, pasamos aquí un tiempo, cuando te quieras venir. Y me manda la ubicación y ahí queda. O sea, él se desaparece porque no tiene señal y un día tomo la decisión de visitarlo para cerrar ciclos, para despedirme de él. Le caí de sorpresa. Y mi idea era pasar la tarde allá, acampar y por la mañana regresar a mi lugar, pues donde estaba parando. Llego, lo visito y todo pasa muy, muy normal, ¿cierto? Una tarde muy bacana. Salvo el detalle de que ese día que yo llegué de casualidad, también estaba por allá de casualidad un personaje que no era muy querido dentro del pueblito. Resulta que al principio de la pandemia, este personaje llegó al pueblo sin un lugar donde caer, no tenía pues como rumbo y en plena pandemia pues la gente del pueblo le tendió la mano
pues venga, aquí miramos cómo hacemos, te damos techo, comida, miramos cómo hacemos entre todos, pero pues en esta situación todos nos apoyamos. Pasó el tiempo y este personaje le dieron la mano y se tomó el brazo y le empezó a robar a la gente de la comunidad que en su momento se dieron cuenta de que era él, lo enfrentaron, pues como que loco, o bueno, ya sabemos que usted nos está robando, o se va o lo denunciamos con la policía, usted verá qué hace. Y el loco agarró sus cosas, se fue y no se volvió a aparecer en el lugar, hasta el día en que yo llegué, casualmente. La gente de la comunidad se dio cuenta de que este tipo había regresado y, y pues lo fueron a enfrentar, pues como, loco, te dijimos que no volvieras, ¿a qué viniste? O sea, ¿a quién le venís a robar? Normal. Y pasa que este tipo venía acompañado por dos amigas que tenían cierto nivel de poder político y social en el sector. Y pues nada, estaban ellos tomando el sol, se armó la discusión con los de la comunidad y este ladrón, que no fue gran cosa, fue una bobada, un intercambio de gritos, eh, pues algo que todos los que estaban presentes se dieron cuenta que estaba sucediendo, incluyéndome a mí. O sea, yo estaba lejos, pues como en el campamento y veo lo que está sucediendo, que hay movimiento y que en el movimiento están incluidas pues personas de la comunidad pues a donde había llegado, pero yo que me voy a meter en una pelea ajena. O sea, ¿a son de qué? No, no hay necesidad. Y vi de lejos y pues vi que fue tan bobo. Yo en la primaria había visto peleas mucho más fuertes, pues yo me quedé tranquilo. Pues bueno, aquí no hay nada que hacer, todo bien. Se apagó el fuego y yo continué con mi vida normal. Cuando terminó toda esta discusión, cuando el ladrón dice, bueno, me voy de aquí, sus amigas continúan echándole leña al fuego. Ellas, no, pero ¿por qué nos van a dañar nuestro día de sol? ¿Estos quiénes son? Y arman un alboroto, ¿cierto? Yo muy sano, muy tranquilo desde donde estaba, pues presencié todo lo que había pasado. Pero nada, ellas se fueron y yo seguí normal, tranquilo con mi día. Y bueno, la idea mía era al otro día recoger mis cosas y arrancar para el pueblito donde estaba. Me tomo tranquilo la mañana. Antes de recoger las cosas me meto al río, me doy un chapuzón. Y cuando voy saliendo empieza la película. Imagínate pues uno estar saliendo del río normal y que salgan oficiales así con la cara tapada, con casco, con chaleco antibalas, con armas largas, salen de todas partes. Como en un bosque, en En un una bosque. cosa muy rural, pues. Sí, súper rural, o sea, no llegaba señal celular, nada. Para llegar allá eran unos buenos kilómetros de trocha. Y de la nada empieza a salir un operativo, pues que, o sea, la mitad de la nada. Y uno como que, bueno, ¿qué sucede aquí? Yo tratando de mantener como la calma todo el tiempo. Y pues rodeado sin poderme mover, veo como el que está liderando la operación y le pregunto, pues, ¿esto a qué se debe? ¿Por qué está pasando esto? Y no, es por el problema que hubo ayer, por la pelea que hubo ayer. Y yo, pues, de verdad fue algo muy, muy bobo, muy simple para que estés haciendo toda esta operación, o sea, estás perdiendo tiempo, estás perdiendo recursos. ¿Cómo así? Usted fue testigo, usted sabe lo que pasó. Pues no sé mucho, pero vi desde aquí de donde estoy, vi que el problema fue allá lejos, entonces acompáñeme a dar testimonio. Bueno, ya estamos en esto, en lo que les puedo ayudar, con la mejor de las intenciones. Y pues nada, resulta que nos llevaron a mí y a Noala a la comisaría. Pues yo iba con la idea de que iba a dar testimonio. Iba normal, me sientan en una mesa al frente de un computador, se sienta un oficial al otro lado y me empieza a pedir mis datos. Nunca estuve antes en esta situación de tener que dar testimonio pues ante la ley de nada.
Y una vez me toman mis datos, los escriben ahí en el computador, imprimen una hoja y firme aquí. Empiezo yo a leer y ahí pues es donde se me cae el mundo la primera vez porque voy leyendo y usted, Juan Martín Pérez, colombiano de 25 años, está imputado por los delitos de lesiones leves y abuso sexual. Y veo eso y ¿cómo así? O sea, ¿esto qué es? No lo puedo creer. No voy a firmar esto, pues me da mucha pena, pero deme pruebas, o sea, usted no me puede imputar pues, esto así como así. Y ahí se empezaron a poner agresivos. Ahí es donde empiezan ellos a sacar pues como su abuso de poder y, y empieza lo que sería un secuestro por parte del Estado argentino, pues así como sin miedo a decirlo porque me quitaron todo tipo de libertad en ese momento en el que yo, o sea, imagínate la situación, yo estaba recién salido del río con una pantaloneta mojada, una camisilla y tenía mi celular y ya, y ahí tenía mi cédula. Y ellos me quitaron directamente mi celular, yo no tenía cómo comunicarme, no tenía nada. A partir de ahí fue un sometimiento total. Lo que aquí llamaríamos un falso positivo, un número extra pues como de resultados. Porque resulta que estas chicas pusieron una denuncia abierta en la que 5 extranjeros habían llegado a dañarles su día de sol, a golpearlas, a amedrentarlas, a violarlas, etcétera. Entonces, pues, oh sorpresa, llegaron estos oficiales y se encontraron con unos extranjeros. Así que dispusieron pues de mí, de mi libertad y me secuestraron y me llevaron pues directamente a un calabozo, a una comisaría pues un nido de ratas, una cosa horrible, en los que yo al principio siempre tuve la esperanza de salir. O sea, uno dice, bueno, estoy pasando por esto es un malentendido, mañana salgo, a lo peor, si no es en unas horas. Y antes de entrar ahí en todos estos detalles, ¿quiénes eran esas mujeres y por qué tenían tanto poder? Una era concejal, la otra era sobrina del comisario de la región. Entonces, pues al principio yo no entendía nada. Yo no, o sea, ¿por qué me están acusando de esto? Si no hubo contacto con ninguna chica en ningún momento. Tú ni interactuaste con ellas. No, jamás. O sea, Ujú, yo todo lo vi a lo lejos. ujú. Y como el problema no era con ellas, sino que ellas estaban afuera de testigo también, pues yo jamás vinculé que ellas habían sido, Pero eran amigas del ladrón. eran amigas del ladrón. Ujú. Pues amigas, trabajaban con él, no sé, estaban vinculadas con él de alguna forma. Y ellas por defenderlo y por querer salir pues como bien libradas de ahí se inventan esta historia completamente falsa y descarada. Y pues terminamos en este embrollo, que en un principio, como te digo, pues yo tenía la esperanza de que iba a ser algo de unas cuantas horas. Y todos me lo reafirmaban, o sea, los mismos guardias me decían como que no, esto, o sea, por lo que están metidos ustedes aquí no es nada, o sea, son acusaciones que solamente te detienen un momento, pero ya. Pero pasaba el tiempo y fueron pasando los días. Y me decían, tranquilo que usted mañana sale. Y se hacía el día más largo de mi vida para pasar la noche más larga de mi vida y listo, hoy salgo, no, mañana sale. Entonces era una incertidumbre que se iba alargando. Y cada vez eso pues te va bajando la moral, cada vez eso te va llevando más adentro y más como al hoyo profundo, ¿cierto? Todos los días a mí pues me costaba bastante como enfrentar esa realidad de decir como, hey, estoy pagando esto por nada, completamente arbitrario después de haber vivido la libertad como la estaba viviendo y conocer este lado pues, o sea, es un choque muy fuerte. Y a los días llega el abogado, se presenta y me dice que él es el que me va a sacar de allá. Y lo primero que yo le digo es, loco, no te creo. Qué pena, pero siento que todo está jugando en mi contra. Y así, pues que vos me digas que sos mi abogado, no, o sea, gracias, pero no te creo. ¿Tú habías podido comunicarte con tu familia, con alguien acá? Con nadie. Nadie. La única opción que yo tuve fue después de que nos habían quitado todo el tipo, todo tipo de comunicación, cuando nos estaban fichando, me ficharon a mí primero y después se llevaron a Novala. Y mientras se lo llevaron,
yo me escabullí, cogí mi celular y le escribí a Santiago, mi amigo con el que salí de viaje desde Medellín. Él estaba en Argentina también, pero al norte, a 2000 kilómetros de donde yo estaba. Y le dije, loco, estoy pasando por esta situación, no tengo nada que ver, te escribo cuando salga. Pum, y dejé mi celular ahí. Y ahí no supe nada más. Y a raíz de que él se enteró en ese momento, y también pues como por otros eventos independientes, es que la gente se empieza a dar cuenta que yo estoy allá metido, porque pues no hay ningún llamado, pues nadie avisó a nadie donde yo estaba, simplemente me desaparecí. Entonces para mí no tenía, como sabía que me había desaparecido, para mí era muy raro que llegara el abogado. Y me dijo, no, vea, su mamá se llama así, su tío se llama así, usted estudió en tal universidad en Francia. Y yo, bueno, esto no lo sabe nadie aquí, entonces te creo. Va, vos sos de los míos, contame qué hay que hacer. Quédate tranquilo, que de aquí vas a salir. Pero te tengo una noticia, y es que estas chicas se encargaron de hacer un alboroto tal que los van a trasladar a una cárcel de máxima seguridad. Ahí es donde el mundo se me cae por completo. O sea, las chicas se encargaron de hacer que ese caso saliera por televisión nacional, saliera por radio a nivel argentino, en redes sociales se encargaron pues de hacer un mierdero horrible, formaron manifestaciones en el pueblo, o sea, ellas se encargaron de hacer completamente verídica su versión, que llegó a esas instancias de que nos iban a llevar a la cárcel de máxima seguridad, ¿Después de cuántos días? después de 7 días que estuvimos allá en ese calabozo. Y, y pues ya en ese momento se me cae toda esperanza. Yo digo, si tenía esperanza de salir de este primer calabozo, ahora quién me saca de una cárcel de máxima seguridad. O sea, es como caer al hueco más hueco de todos. Si sentía que me habían robado la libertad, ahora sí me la quitaron por completo. Y en ese punto pues se volvió todo muy, muy, muy oscuro, porque ya las poquitas reservas de esperanza que tenía se iban yendo. Y más con el episodio para trasladarnos a la cárcel de máxima seguridad. O sea, yo me sentía en una película. Faltaban nada más como los helicópteros que iban atrás. O sea, ir así como ¿Una pasillo, tanqueta? Ah, en un ujú. pasillo lleno de oficiales así, súper grandotes, macancanes, uno así esposado, que te saquen a una camioneta súper blindada. O sea, era loquísimo. Yo decía, ¿qué estoy viviendo aquí? ¿Por qué? De gratis. Y estaba pues completamente quebrado. O sea, en ese momento yo no veía salida. No hay que olvidar que estábamos en pandemia todavía. O sea, caer preso en una cárcel de máxima seguridad como extranjero con esos cargos en pandemia, todo estaba para atrás. O sea, yo veía que todas las circunstancias no había por dónde salir. Una vez llegamos allá, pues tratados como los peores criminales, nos metieron a un calabozo, peor todavía porque era un calabozo súper chiquito donde no había ni entrada de luz, no podíamos ver el sol, y era el aislamiento. Ahí teníamos que estar completamente aislados porque pues estábamos en la pandemia. Entonces eran unos mínimo 14 días ahí guardados sin poder tener interacción con nada. O sea, perdía uno completamente la noción del tiempo. Afortunadamente estuve ahí con Noala y fue pues, siento que lo que me ayudó a que mi salud mental quedara bien, porque pues estar en ese hueco es donde la mente empieza a tirar zancadilla más duro. Porque uno sabe que uno es fuerte, que uno llegar hasta ahí de la manera en que llegamos, o sea, pedalearse los Andes, de alguna forma le va forjando a uno como cierta mentalidad de vamos para adelante, no importa las circunstancias, siempre vamos para adelante, pero ahí ya está bastante chico palado. Pues llegan muchas ideas a la mente en que uno dice, por aquí no, hey, ¿por qué estás pensando esto? No, por la fácil no. Y momentos donde empieza como a aflorar mucho la depresión, pues como cosas
sí, el otro lado y las sombras de, pues que trae uno, porque pues uno es una amalgama de mucha luz y mucha sombra, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno conoce y se da de frente con esos demonios y se da cuenta de que en uno es donde reside ese poder de dejar que la mente se vuelva tu ama y se vuelva como la que te maneja, o ser uno el que hace la mente su sirviente y le saca todo su máximo potencial. O sea, la mente es excelente como sirviente, pero pésima como ama. Y sacar todas las herramientas que de alguna forma en el camino venía forjando, porque pues siempre fui un explorador tanto externo como interno y siempre había conectado mucho con el tema de la meditación. Y anteriormente había llegado a meditar muy profundo y todo, pero nunca me imaginé que la meditación me salvara tanto en ese momento. En un principio yo decía, ¿qué me va a poner a meditar en este lugar? O sea, en el lugar más denso energéticamente en el que uno se puede imaginar, aquí qué me voy a conectar. Pero era muy impresionante porque han sido las meditaciones más profundas y en las que más he sentido cosas en mi vida. ¿Cómo era el lugar y cómo eran las meditaciones? Era, te cuento, una celdita, pues un calabozo con una puerta de metal gigantesca a un lado. Era por ahí, es que no sé exactamente, por ahí de 3 metros cuadrados, una cosa súper chiquita. Habían 2 literas de concreto sin colchón y una estación donde era como un lavabo y estaba pegado al inodoro y no había nada más. Sin Entonces, colchón. sin colchón, Dormías sobre el sobre el cemento. cemento. Eso también fue tremendo y un nido de cucarachas horribles, pasaban uno se acostaba y las cucarachas caminaban por encima de uno. O sea, era un trabajo mental fuerte. Esto ya era en la cárcel de Eso ya en máxima la seguridad. cárcel de máxima seguridad. Ujú. Porque al menos En en el la calabozo. comisaría donde estamos al principio teníamos cartones para tener en el piso, pero aquí no, aquí era prácticamente sobre el concreto. Y las meditaciones yo me subía como esa litera de arriba y pues, sentado, conectaba con mi respiración y me dejaba ir, me entregaba como al absoluto y al todo, ¿cierto? Y era muy particular porque sentía muchas presencias, sentía la presencia de mi papá, de mis abuelos, sentía a mi mamá, sentía a amigos de, de la infancia con los que no había hablado hacía mucho tiempo y que me llegaban a la cabeza y yo decía, no entiendo por qué me llegan pensamientos de esta persona, pero después de tiempo me di cuenta de que estas personas que me llegaban a la cabeza supieron de mi situación mientras estaba yo ahí. Entonces, haberlos evocado en esos momentos no era como una simple casualidad de que, ay, ve, me acordé de este loco, sino que ellos de alguna forma tenían su intención ahí. Y eso llegaba y a mí eso, o sea, cuando lo entendí, eso me puso, pues, wow, es alucinante. Eso me dio mucha fortaleza, haber sentido como esas presencias, el sentir que no estaba solo, de que quizá en ese momento sí podía estar solo, no completamente porque estaba pues, viviendo lo mismo con Noala, pero pues no tenía apoyo externo de ningún tipo visible, pero sí estaba ahí ese apoyo y eso me dio mucha fuerza. Y otra cosa que me dio mucho sostén fue el ajedrez. Resulta que al entrar a ese calabozo nos daban como un kitcito de aseo personal, que había un jabón, un cepillo de dientes, una cuchillita de afeitar y la crema de dientes. Esa presentación pequeñita en su cajita de cartón. Entonces, en esos momentos donde hay tanta presión, donde digamos psicológicamente hay tanto estrés, también hay muchos activadores del estado de flujo, ¿cierto? Y llegan muchos momentos de creatividad. Y ahí adentro, pues uno de esos puntos de creatividad fue como encontramos herramientas para que pase el tiempo y nos podamos entretener de alguna forma. Entonces cogimos la cajita donde venía la crema de dientes
y ahí nos inventamos un tablero de ajedrez, un tablerito 10 por 10, chiquitico, y las piezas eran pedacitos de cartón que poníamos A de alfil, P de peón, C de caballo, y las marcábamos negras o blancas. Ujú. Y ahí, en esa cosita, jugábamos así, de a poquitico. Eso nos transformaba el presente, nos sacaba de ahí donde estábamos y en ese pedacito de papel estábamos en otro mundo. Entonces le debo mucho como a esas herramientas para uno poder decir, hey, la mente es la que tiene el poder y me pueden quitar la libertad por fuera, pero si adentro yo encuentro libertad, pues ahí está la verdadera esencia. Más adelante también, allá adentro conocí a otro recluso que le decían el Rasta. Era muy particular porque él siempre que uno lo veía estaba con un libro entre sus manos. Y yo desde que lo vi, yo dije, este loco tiene que ser mi amigo, o sea, este es el que me va a prestar los libros. Y así fue, un día había un partido, estaban jugando un partido allá en Argentina y como son tan apasionados, todo el mundo estaba en un saloncito viendo un televisor pequeño el partido, excepto el Rasta que estaba afuera en el patio leyendo su libro. La perfecta ocasión para hacerme amigo del loco. Lo primero que él hizo cuando yo me senté al lado de él fue bajar el libro de sus ojos, me miró y dijo, a ustedes todos los que están allá, esos son los verdaderos presos. Yo aquí estoy en otro mundo. O sea, yo abro mi libro y viajo, salgo de estas cuatro paredes. Y mi estancia aquí es muy distinta. Me pueden apresar lo que quieran, pero adentro yo soy libre. Esas cositas me hicieron entender como ese propósito que salí a buscar. O sea, salí ese objetivo a buscar definir la libertad. Y al principio yo me preguntaba, ¿por qué me está pasando esto? O sea, ¿por qué a mí? Yo sano, sin nada, o sea, que uno lo cogieran mal parqueado, haciendo algo ilegal, cualquier cosa, y tuvieran la razón de decirte, mira, te cogimos haciendo esto. Uno dice, listo, pero completamente sano, inocente, no tenía nada que estar haciendo allá. Y por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pasan estas cosas. Y no entendía, o sea, Cuéntanos cómo saliste, se nos está acabando el tiempo y tengo muchas preguntas. ¿Cómo, sí, qué pasó ahí a la salida y cómo esas lecciones que te quedaron de todo esto? después de 26 días, estando ya pues, en la libertad, el abogado hace pues, toda la gestión para que me dejen hablar y dar mi versión, porque como te digo, fue todo muy arbitrario y simplemente me guardaron y ya, no me dejaron nunca dar mi versión. Y el día en que me dejaron dar mi versión, ese mismo día me dieron la libertad, me abrieron las puertas de ese lugar tan horrible, que pues es muy loco porque ha sido la peor experiencia de mi vida, pero me ha marcado muy positivamente. O sea, las peores experiencias generalmente son esos saltos cuánticos que te hacen despertar en muchas cosas. Y pues aprendí mucho en este espacio que uno dice que es corto porque pues en la cárcel hay historias de años y años y años y años. Y uno dice, bueno, un mes sin libertad es poco, pero bueno, cuando uno está ahí y te dicen, te vas a quedar un mes, uno se programa mentalmente. Uno dice, listo, este mes me quedo. Pero cuando es una incertidumbre total, se vuelve, la Eterno. elasticidad del Mm. tiempo se potencia muchísimo y es infinito, o sea, la sensación es infinita. Y pues yo le agradezco mucho a esto porque aprendí a valorar lo verdaderamente importante en la vida, que muchas veces se nos vuelve paisaje, que es la libertad, que es el amor de la gente que está al lado, es la salud, que muchas veces uno no, pues sí, siempre están ahí, entonces se vuelven paisajes y no sabe uno lo que tiene hasta que lo pierde. Y al haber perdido la libertad me enseñó que pues no solamente la libertad está adentro y no la tengo que buscar afuera, sino que pues mientras la tenemos valorémosla y vivamos la vida a tope, según lo que te hace vibrar. Es saberse escuchar, saber sintonizar esa brújula del corazón y meterle la ficha, sin importar el outcome, como lo que se quiera lograr, sin importar el resultado. La vida te va poniendo las herramientas para que entiendas
y fluyes con eso que estás haciendo. Me pasó a mí que es algo que es loco, es disruptivo, salir en bicicleta en la vuelta al mundo, pero al entregarme con eso la vida me empezó a poner lo que tenía que entender, lo que tenía que vivir para ir fluyendo con eso. Y lo mismo es esto, porque a pesar de ser la peor experiencia de mi vida, es completamente despreciable comparado con lo bonito que vino atrás. Y pues entender que si uno quiere saber algo, es necesario, o sea, para saber algo completamente es necesario conocer ambos espectros, lo que es el algo y lo que no es. El ejemplo es, uno no puede decir que es el duro en amor si no ha vivido un desamor. No puede decir uno que sabe que es la libertad sin saber lo que no es la libertad. Y quizá nosotros en el día a día estamos siempre presos. Uno está preso de un celular, de una relación, de situaciones en que quizá uno no se da cuenta que está preso. Y pues cuando te quitan la libertad tan abruptamente y te toca vivirlo tan visceralmente, ese no tener libertad, entiende uno pues que la prisión es mental y que muchas veces uno vive en esa prisión sin darse cuenta. Qué bien. ¿Qué planes tienes ahora? ¿Qué sueños, qué proyectos, qué viene? ¿En qué Continuar con andas? el proyecto de darle la vuelta al mundo en bici. Sí. Continúo con eso y la gente me dice que estoy muy loco, que te fuiste a viajar, te encanaron y quieres seguir en lo mismo. Claro que sí, porque Ajá. conozco ambos lados y me quedo con el lado bonito, con el lado que me conecta. Y ahora es, digamos, el plan de viaje largo más cercano que tengo es ir a terminar lo que dejé empezado. Porque no llegué hasta la Patagonia, llegué hasta la mitad de Argentina y ahí hasta Buenos Aires, pero me faltó una parte importante. ¿Y tú de qué vives? Ahora con el libro, digamos, he tenido una buena base con trabajos temporales por temporadas. Digamos, en Estados Unidos trabajé en unas temporadas pues, en granjas de cannabis, en California, inversiones en Bitcoin, en criptomonedas, que también, digamos, me han apalancado bastante. Y pues el libro también me ha abierto muchas puertas, varios negocios, varias cositas que van saliendo, ¿cierto? Ujú. Y que de alguna forma este estilo de vida es muy barato y me hace ser muy abundante con lo poco. Entonces, no busco tampoco como llenarme de muchas cosas, sino de muchas experiencias. Esa es a fin de cuentas, la mayor riqueza que uno puede tener. Ujú. ¿Tienes algún rencor con estas mujeres? Para nada, ¿sabes? ¿Qué aprendiste? Sí, como con qué te quedas, sí, cuál puede ser la lección en resumidas cuentas. Que pues la pregunta no es por qué me pasan las cosas, sino para qué es lo que tengo que aprender de las enseñanzas difíciles que a veces te pone la vida. El aprender a valorar pues estos pequeños grandes regalos que tenemos en la vida. Intensamente valorar la libertad, valorar que estamos vivos y que estamos bien. Que algo muy importante, pues también que dices esto con lo del rencor hacia toda esta situación, hacia las causantes, entendí que de nada vale vivir uno como con el corazón amargado, ¿cierto? Porque muchas veces uno dice, bueno, uno busca culpables, uno, ¿por qué me pasó esto y a razón de qué terminé yo aquí? ¿Quién fue el que generó esto? Pero eso pues le pudre a uno el corazoncito por dentro, ¿cierto? Yo les deseo lo mejor a estas chicas. Eh, Estoy seguro de que la vida solita se encarga pues como de poner todo en su lugar, ¿cierto? Pues creo mucho en esta ley del karma, de que pues uno se va encargando de labrar su camino y su jardín interior, ¿cierto? Con todas las acciones que uno hace y pues la vida les enseñará que quizá por sus actos afectaron bastante pues como varias vidas, porque eso es una mancha imborrable. Es una mancha imborrable que pues le agradezco a la vida haberla tenido, pero que ha sido difícil. Por ejemplo, sacar el libro fue un dilema grande porque estaban o la opción de echarle tierrita a lo que había pasado y simplemente pasar página y continuar con mi vida,
o de ponerle el pecho y de presentarme como un expresidiario argentino. Las cosas como son. Y a raíz de eso apalancarme para ser más fuerte y entender que la vida es una montaña rusa, que muchas veces estamos arriba en el tope y sentimos que nada nos tumba, pero si estamos arriba, muy arriba, téngase porque la caída puede ser dura. Y una vez uno estando abajo tiene dos opciones. O te quedas abajo siendo una víctima y te quedaste en el hueco, o coges esa energía con la que caíste abajo y para arriba otra vez, incluso más alto de donde estabas. Entonces, es entregarse a ese fluir también. Y ya a partir de eso también, yo siento que nada malo que me pasa es malo. Siento como todo como una oportunidad. Porque Libertad de Jaque fue agarrar la adversidad, o sea, todo este episodio y volverla una oportunidad. Que pues han salido muchísimas cosas a raíz de esto. Y ya cada que yo tengo un problema, yo digo, ¿a quién voy a conocer hoy? ¿O qué situación se me va a presentar? ¿Qué tengo que aprender? Entonces ya nada se vuelve como un martirio, como, qué situación tan horrible, sino que todo es positivo. Y eso, de verdad que siento que es de las cosas más potentes que he aprendido de toda esta circunstancia. Oye, pues bueno, felicitaciones, gracias por compartir todo esto y que sigan los viajes. Gracias a ti, Gracias. Miguel. Y que así sea, que siga todo este movimiento, que a fin de cuentas esa es la vida es dinámica y hay que entender el movimiento que a uno lo hace vibrar más y a entregarse y fluir con ella. Así es. Gracias, gracias. Gracias a ti. Antes de despedirnos, quería anunciarles que en la tienda de la no ficción estamos estrenando colección. En homenaje a la forma con la que las y los hacedores crearon cada taza, bandera y póster, nombramos esta colección con calma y cariño. Para cada producto seleccionamos frases y citas de personajes que han pasado por el topo. Si te interesa ver estos productos, solo entra a tienda.lanoficcion.com o al link que está en la descripción del episodio. Hacemos envíos a todo Colombia. Si quieres apoyar este programa de otra manera, puedes también sumarte a nuestra comunidad de cómplices en Patreon. Recibirás diferentes beneficios como participar de nuestro grupo de WhatsApp y retribuirás al esfuerzo que hay detrás de cada uno de estos episodios. Gracias de antemano y gracias también a Alejandro de Orégano, a Laura, Esteban y Angie de Maíz de Papel y especialmente a Alejandra y Mauro de Mestizo, artesanos y artesanas detrás de la belleza de cada uno de estos productos. El Topo es una producción de la no ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fue de Valentina Fonseca. La ilustración de las portadas es de Isabela Soto Vallejo y el manejo de las redes sociales está a cargo de Shaquén Moreno y de Gabriela Rivera. Divi Guzmán es la coordinadora financiera y estratégica. Mi nombre es Miguel Reyes. Gracias también a nuestros oyentes más fieles, entre ellos Diana Morales, Sebastián Escobar, Dina Cañas, Sandra Rodríguez y Viviana Galvis. Gracias por llegar hasta acá.